Saludos comunidad de la Zona Cero, en esta ocasión les traigo la historia de cómo se originó el primer Wendigo, y parte de su historia con una leyenda de infarto. No olviden que pueden mandar sus historias al privado o correo para narrarlas en el canal. Origen del Wendigo. Armand le encantaba cazar, y amaba aún más hacer viajes largos de caza en el bosque. Por supuesto, nunca fue solo. Tenía un par de viejos amigos que siempre le acompañaban, Andrés y Norman. No los había visto en años, así que todos decidimos ir en un viaje de caza de semana. Recogieron todas sus cosas: rifles de caza, mantas, tiendas de campaña, municiones y alimentos de semanas. Los tres se subieron al Chevy de Armand. El viaje a través de los sinuosos caminos de tierra fue largo y lleno de baches. Estaban profundamente en el bosque ahora. A continuación, el motor comenzó a hacer clics y ruidos de pulverización, como que se estaba viniendo abajo. Se desaceleró y se paró. Maldita sea, Armand dijo mientras pateaba la rueda. ¿Lo llenaste antes de irnos?, preguntó Andrés. Debo haberlo olvidado, Armand dijo mientras suspiraba y se recostó en su asiento. Podría hacer un campamento cerca de aquí, pero yo no quiero estar demasiado lejos de la camioneta. Así que se aventuraron en el bosque un poco, y encontraron un pequeño claro cerca de un río donde podrían instalar sus tiendas de campaña. Ya estaba oscureciendo, por lo que provocó una fogata, tenía un poco para comer, y se fue a la cama. Dormían con sus armas a su lado de la cama, por si acaso. Todos ellos dormían a pierna suelta toda la noche. Armand fue el primero en despertar, se puso de pie y se estiró, dejando escapar un largo bostezo. Salió de la tienda y se frotó los ojos. No podía creer lo que estaba viendo. Un oso había llegado y estaba comiendo casi toda su comida. Armand corrió a su tienda, cogió su fusil y apuntó al oso. Pero el oso ya se había asustado y había salido corriendo antes de que Armand pudiera conseguir un tiro claro. Andrés, Norman, levántense, un maldito oso se ha comido nuestra comida. Andrés y Norman se levantaron de golpe. ¿Qué demonios? Norman miró, con la boca abierta, en los restos que quedan de la comida. La mayoría de los cartuchos de escopeta había sido arrojados al río, y solo unos pocos serán utilizables. Mierda, ¿qué vamos a hacer ahora? Sin alimento, sin munición, no. Fue cortado por Andrés. Solo mantén la calma, Norman. Creo que hay más munición en el camión. Se cayó. ¿Ustedes recuerdan el camino de regreso a la camioneta?, Armand preguntó nerviosamente. Creo que es de esta manera. ¿O no, de esta manera? Bueno, podría haber sido de esta manera, dijo Andrés. Norman se golpeó la mano en la cara. No tienes una maldita idea de lo que estás hablando. Norman y Andrés ambos se lanzaron el uno al otro y comenzaron a luchar, maldiciendo entre respiraciones. Hey, 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 dejen de hacer eso. Armand apartó a Norman de Andrés. Tenemos que llevarnos bien. Estamos en una situación de supervivencia ahora. No es ninguna diversión ni juegos. Podríamos morir fácilmente aquí y nadie nunca nos encontraría. Nuestra mejor apuesta sería la de seguir el río. Tal vez podríamos encontrar una ciudad, o un puesto comercial, o algo así. Norman dijo, ¿una ciudad? Aquí afuera. Estás loco. Estamos solos aquí. Nunca encontraremos nuestro camino. Comillas. Pasearon por las orillas del río un poco, con frío y hambre. Llegó la noche, pero no se detuvieron. Sonidos empezaron a llegar desde el bosque al lado del río, como ramitas rompiéndose y hojas crujiendo. Andrés se asustó enseguida. ¿Qué demonios fue eso?, susurró nerviosamente. Probablemente solo un conejo, cobarde, Norman dijo. No seas tan preocupante. Un par de minutos pasaron, y Andrés se sentó a descansar. Voy a parar un minuto, sigan sin mí, jadeó. ¿Seguro?, preguntó Armand. Sí, yo no voy a estar mucho tiempo, aseguró Andrés. Así continuaron. Un grito espeluznante llenó el aire unos segundos más tarde. Norman. ¡Ay, ayúdame! El grito cortó rápidamente. Cayó los sonidos del bosque. Armand y Norman corrieron de regreso a lo largo del arroyo, gritando el nombre de Andrés.
Oyeron un gruñido y vieron la silueta de una figura alta y delgada con hocico, con algo que goteaba de su boca. Les gruñó en voz alta y su eco recorrió todo el bosque. ¿Qué demonios fue eso? Preguntado Norman. ¿Cómo se supone que lo voy a saber? Enciende una linterna para que podamos encontrar a Andrés. Norman encendió la lámpara y miró con horror. Restos destrozados de Andrés yacían en el suelo. Su rostro fue devorado a la mitad, con su cráneo al descubierto. Sangre y carne cubrían la cara. Una sección entera fue arrancada de su pecho, sus costillas fueron limpiadas. Sus entrañas estaban fuera y en parte comidas. Sus muslos estaban devastados. Había partes donde sus huesos estaban mostrando la pierna. Lo peor de todo, una expresión horrible fue exhibida en su rostro. Como si estuviera congelado en el tiempo, tan pronto como vio a la criatura. «Oh, Dios mío», Norman comenzó a murmurar, se detuvo y dijo lentamente. «¿Por qué él? ¿Por qué?», tartamudeaba. Armand trató de consolarlo, pero él estaba histérico. «Tenemos que seguir adelante, amigo. ¿Cómo puedes decir eso? Actúas como si ni siquiera te preocuparas por él. Yo lo quería como a un hermano. Ni siquiera importa, ni siquiera importa. Bastardo egoísta». Norman se abalanzó sobre el cuello de Armand. Se agarró con fuerza contra el suelo. Armand luchó por salir de su agarre. Él le dio un rodillazo en el estómago y Norman cayó al suelo. Armand comenzó a golpearlo en la cara. Norman era impotente. Armand lo levantó y echó la cabeza contra un árbol. Norman se desplomó en el suelo, dejando un grueso hilo de sangre carmesí goteando del árbol. Sus ojos se volvieron negros y estaba loco de sed de sangre. Armand comenzó a masticar el brazo izquierdo de Norman, pero luego lo dejó. ¿Qué he hecho? Miró a sus manos llenas de sangre. Se quedó allí con los cuerpos, no lo podía creer, sentado, con una expresión en blanco, pensando en lo que había hecho. Finalmente, Armand se dio cuenta que era su deber de volver a una ciudad y decirle a la gente lo que había sucedido. Se levantó y empezó a caminar. Caminó durante horas. Entonces el chasquido de las ramitas regresó, y las hojas crujiendo. Sintió un cálido aliento en la nuca. Se dio la vuelta, lentamente, y sobre él estaba la bestia. Brillantes ojos amarillos, hasta así un cuerpo que parecía medio podrido. La caja torácica se expuso, con carne podrida alrededor de ella. La sangre y la carne goteó de su boca, su rostro cubierto de músculo crudo y cortes profundos. Tenía la espalda y los hombros con parches de piel de color marrón claro. Uno de sus brazos estaba completamente descompuesto al hueso. Armand gritó y corrió, pero saltó y lo derribó. Gruñó en su cara y le mordió un trozo de su pierna. Armand gritó en agonía, tratando de escapar y se retorció y pateó. Esto solo lo enfureció más. Se abalanzó sobre él de nuevo, pero esta vez Armand se trasladó fuera del camino y la bestia cayó al río. Armand vio su oportunidad. Él hizo todo lo posible cojeando hacia el río, donde se estaba recuperando de la caída. A pesar del dolor insoportable, abordó a la bestia y empujó con todo su peso sobre su cabeza, tratando de ahogarlo. Gruñó bajo el agua y agitó sus brazos y piernas, pero Armand mantuvo su agarre. Poco a poco se hizo más y más débil, hasta que se silenció por completo. Armand suspiró de alivio y cayó de espaldas a la orilla del río. Descansó un rato, y trató de seguir adelante. Él cojeó por el bosque hasta la mañana, y se encontró un camino. Gracias a Dios, pensó. Armand estaba en el camino por un corto tiempo, antes de que un camión llegara. Se detuvo y el hombre salió a toda prisa del asiento del conductor y ayudó a Armand. Jesús, hombre, ¿qué pasó? Armand respondió cansadamente, voy a explicar. Pronto, agua, un paseo, por favor. El hombre miró confundido. Por supuesto, deja que te ayude en el camión. Armand subió y tomó un gran trago largo de agua de la botella del hombre. Le contó al hombre lo sucedido. Ese hombre era mi abuelo. Armand fue llevado a un hospital, pero murió debido a una infección en la herida de su pierna. De vez en cuando, los cazadores cuentan historias de que escuchan en voz alta, gritos desgarradores, o historias similares de bestias caníbales. Si son ciertas o no, hay algo que está al acecho en la carretera. Si alguna vez decide hacer un viaje allí,
y te encuentras con un viejo camión o un campamento abandonado, da marcha atrás. Por el amor de Dios, da marcha atrás. Y si no lo haces, Dios te ayude. Se trata, como dice la historia, de una criatura mitológica típica como podría ser el Wendigo. Es descrito como un ser raquítico, hasta el punto de inanición, su piel está tensada a lo largo de su cuerpo ajustándose a sus huesos. El color de su tez es similar a las cenizas de la muerte, y sus ojos parecen estar hundidos en sus cuencas, tiene ampollas en su piel y exuda un olor de descomposición a muerte y putrefacción. Se dice que es un espíritu que prefiere habitar lugares solitarios, por ello suele esconderse en bosques, lo cual le permite acechar silenciosamente a su presa, nunca está a la vista y espera el momento indicado para abalanzarse sobre ella. Según la leyenda, este ser mitad humano mitad bestia llama a sus víctimas por su nombre. Esta leyenda nace de las tribus de Norteamérica y Canadá y se puede encontrar en el folclore de varias tribus de nativos americanos, en especial los algonquinos. Esta tribu habitaba en lo que ahora es Alaska y Quebec y tenía fuertes creencias espirituales y chamánicas. Sus ritos y creencias eran conocidas como animismo. Creían que todos los elementos de la naturaleza, ya sean animales, vegetales, montañas o ríos, entre otros, tenían espíritus que podían hacer tanto el mal como el bien. Estos espíritus eran considerados deidades para ellos. Es en estas creencias donde aparece el espíritu del Wendigo, el cual comprendía los vicios como la glotonería, la avaricia y cualquier exceso, nunca se quedaba satisfecho y después de matar y consumir a otra persona, siempre estaba al acecho de nuevas víctimas. En muchas tradiciones, los humanos que eran consumidos por la avaricia fácilmente podían convertirse en Wendigo. De hecho, el ritual para convertirse en este monstruo consistía en consumir carne humana. El primer reporte escrito de esta legendaria criatura fue hecho por Paul Legend, un jesuita misionero que servía en Quebec. A principios del siglo XVII, en 1636, el padre Paul envió a sus superiores en Roma un reporte donde se quejaba de una mujer nativa, quien en un trance espiritual previno que Achen iba a atacar la aldea. En la carta el cura describía al Achen como una especie similar a un hombre lobo. Los últimos informes de la aparición de un Wendigo se dio en un pueblo llamado Roseau en el norte de Minnesota. Fue registrado a finales del siglo XIX y en las primeras 2 décadas del siglo XX. Durante este periodo ocurrieron una serie de muertes inexplicadas hasta que finalmente cesaron. Desde entonces, los avistamientos de este ser cesaron, pero la leyenda se mantiene. La Zona Cero. No olvides seguirme en todas nuestras demás redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube, X y TikTok. Asimismo no olvides suscribirte, compartir y activar campanita para saber cuando subo más videos. Manda tus historias de miedo al privado o correo, para relatarlas en el canal de La Zona Cero.